Bueno, continuando con el programa, vamos a seguir con la conferencia magistral que la va a presentar el licenciado Armando Díaz Hernández, y el título de esta conferencia es Motivación o Inspiración. El Hipócrates. Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, que en primer lugar quiero agradecer al doctor Emanuel Loria y quiero que le demos un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Y le quiero agradecer porque tengo muy poco tiempo de conocerlo, pero fue un tiempo intenso de una amistad que nos ha unido y eso se lo agradezco. Te agradezco que me hayas puesto en mi lugar a uno de los retos más grandes de mi vida. Se preguntarán ustedes, y me lo he preguntado mucho, ¿qué hace un periodista hablando de inspiración y motivación en una reunión de médicos? Y después de lo que acabamos de escuchar, y a veces todavía me lo pregunto, a pesar de que ya estoy por empezar la conferencia. Primero, les quiero agradecer y reconocer por su tiempo, por estar aquí, por reunirse y por contar estas historias y sobre todo por ir creciendo cada vez más. Les platico muy rápidamente algunas cosas de mí y luego de qué se trata esto de motivación e inspiración y cómo puede ser o cómo imaginamos, diseñamos o queremos construir al Hipócrates del futuro. Me llamo Armando Díaz, llevo aproximadamente 13 años trabajando en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. Generalmente empecé por el área deportiva, después me fui por la política, luego la economía y actualmente estoy muy en el tema del medio ambiente y de la sustentabilidad. Lo que está ocurriendo hacia el futuro, los precios que estamos pagando como sociedad por lo que hacemos o dejamos de hacer en cuestiones del medio ambiente. Actualmente trabajamos en un programa, conduzco dos programas, uno que se llama Futuro Cercano y otro se llama Futuro Cercano en el Deporte, y tiene mucho que ver con el mañana, cómo viene el futuro, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a estar pasando en un par de años. Y un programa que tiene que ver con deporte se llama Futuro Cercano en el Deporte, más allá de las canchas. Colaboro con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula en 103.3 FM, y hace muy poco, menos de un año, creé una empresa que se llama Proyecto Sueña. Y el objetivo de esa empresa, como el objetivo de mi vida, es encontrar la razón de ser de las personas, inspirarlas a que cumplan sus sueños y juntos dejar una huella positiva en el universo. Y creo que no hay mejor foro para poder platicar y poder compartir este tema. Y la primera pregunta es hacia ustedes. ¿Qué les suena la inspiración o la motivación hacia el Hipócrates del futuro? ¿Qué escuchan o qué les suena o qué se inventan que significa eso? No se amontonen, no. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Nadie? ¿Cero? ¿Cuál puede ser la diferencia entre motivación e inspiración? ¿Tampoco? Yo creo que motivación es cuando encontramos algo sólido, algo palpable, que nos empuja a hacer algo. E inspiración es cuando a través de, por ejemplo, una imagen, una película, una lectura, nos lleva, nos empuja a lo mismo. Yo creo que así me lo puedo explicar. ¿Puede alguien más que quiera participar? Sin miedo. ¿No? Hay quienes dicen que hay una gran diferencia entre motivación e inspiración, y la motivación tiene que ver con factores externos y la inspiración tiene que ver con factores internos. Es decir, la motivación tiene que ver con si hay un sueldo o un salario extra, si hay una promoción laboral, si una persona que me gusta me busca y entonces me siento motivado por esa razón. Pero una inspiración tiene que ver con algo mucho más de fondo. Dice Mark Twain que hay dos momentos importantes en la vida: cuando naces y cuando descubres para qué. Y la inspiración está muy enfocada en cuando descubres para qué. Antes de entrar a la inspiración y antes de ver cómo conectamos eso con los médicos, con ustedes, quiero presentarles algo que me motiva, no que me inspira, que me motiva. Hace unos años, más o menos 40 años, se descubrió en México uno de los fenómenos migratorios más extraordinarios, que es el fenómeno de la mariposa monarca. La mariposa monarca es un insecto que pesa menos de medio gramo, pero recorre 150 kilómetros todos los días. 4,000 kilómetros entre Canadá y Estados Unidos. Y hay un pequeño reportaje que les queremos presentar para que lo vean. Dura unos 5 minutos y vamos a verlo.
migratorios más extraordinarios está en peligro. La travesía de más de 4.000 kilómetros de la mariposa monarca, porque en los últimos años pasó de más de 1.000 millones a menos de 60 millones, es decir, 50 veces menos. No verlas se siente como dejar de ver a un pariente o alguien que quieres mucho, así de fuerte. ¿Podrán iniciativas ciudadanas, en conjunto con científicos y autoridades, evitar un desastre ambiental? ¿Está en riesgo uno de los fenómenos migratorios más extraordinarios de la naturaleza? Para comprobarlo, Tercer Milenio viajó hasta Monterrey, Nuevo León, una de las escalas de la mariposa monarca. Planeamos la ruta para encontrarnos con la monarca. Emprendimos el viaje, recorrimos Monterrey y Coahuila y esperamos a la visitante distinguida. Y esta es la investigación. El fenómeno está en riesgo por la pérdida de hábitat a lo largo de toda la ruta migratoria. Una ruta migratoria que empieza en Canadá, donde la consideran una plaga, y en Estados Unidos, donde la siembra de maíz transgénico está aniquilando su único alimento y hospedaje, una planta llamada Asclepia, conocida como algodoncillo. El glifosfato, que es un herbicida muy fuerte, ha aumentado así drásticamente en los últimos años la aplicación y coincide exactamente con la disminución de las poblaciones de las mariposas monarcas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay alimento. O sea, las poblaciones de las asclepias en Estados Unidos, sobre todo en el cinturón maicero, están prácticamente desaparecidas. Si en la ruta migratoria en Estados Unidos se les está acabando el hábitat, se les está destruyendo el hábitat, entonces no llegarán a México. Con escaso alimento, las monarcas cruzan nuestro territorio. Aprovechan el sol, el viento y los cañones para su vuelo. El río para su alimento y el bosque para su descanso. Digamos que la mariposa viene, descansa, carga baterías, combustible y sigue su trayectoria hacia el sur. Lo que necesitamos es proporcionarle alimento y refugio. Necesitan llegar la mayor cantidad de mariposas vivas en buenas condiciones de salud para poder soportar durante su hibernación estar en los bosques de Oyamel en los estados de México y Michoacán. Tercer Milenio esperó su vuelo a la distancia. Nos adentramos al Parque Ecológico Cumbres de Monterrey, pero nunca llegó. Nos trasladamos a Coahuila. Tampoco. El pico de las monarcas aún estaba en Texas, Estados Unidos, algo inusual. El cambio climático, el abuso de herbicidas y la pérdida de su hábitat ponen en riesgo uno de los fenómenos migratorios más extraordinarios de la naturaleza. En la ruta del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, Tercer Milenio captó un hecho histórico, nos dicen: grabar los capullos de la monarca en el norte del país. Hace un mes aproximadamente empezaron a aparecer unas orugas de mariposa monarca, se estaban alimentando, después en el maguey que se encuentra atrás de las flores, de las asclepias, empezaron a formar los capullos y ya tendrá una semana que ya salió la mariposa monarca. Un ejemplo más de su persistencia y adaptación, también de la oportunidad no solo de cuidar nuestro hábitat, también para participar en la observación y completar a detalle la ruta migratoria de la monarca. En la ruta de la mariposa monarca conocimos en el estado de Coahuila un ejemplo claro de la ciencia ciudadana a través del programa Correo Real, donde voluntarios desde 1992 registran este extraordinario fenómeno migratorio. Cualquier persona que esté interesada en la mariposa, haga su reporte. Necesitamos más observación, más observadores que estén reportando y nos ayuden a acabar de determinar la ruta migratoria y las amenazas que hay en cada una para poder hacer estrategias de conservación. Aprovechar la tecnología y sumarse a un proyecto ciudadano y gubernamental para conocer, valorar y registrar el paso de la monarca por territorio mexicano. Simplemente enviar su reporte, el número de mariposas que les están viendo, dónde las están viendo. Ahora hasta con los celulares pueden posicionar el lugar, podemos que posicionar. Es muy fácil que tú donde andes, conociendo a la especie, reportes. Muy importante las perchas. Nosotros tenemos muchos conocimientos de lugares por donde pasa, pero no de los lugares que pernocta, que son los lugares que debemos de conservar. Y que nos estén avisando y que estén registrando y que revisen nuestra información que está en soymonarca.mx, en donde viene toda la información y todas las observaciones que estén haciendo ahí las van a estar observando. Entonces, invitamos a toda la sociedad civil a que se unan a este esfuerzo nacional. Las mariposas necesitan nuestro apoyo y protejamos a las monarcas. El llamado de auxilio de una especie que,
con menos de 1 gramo, recorre 4.000 kilómetros, 150 kilómetros diarios. Porque además, cuidar a la monarca es cuidar nuestro hábitat, es garantizar nuestro futuro. Y que más personas se interesen en lo que sucede a veces frente a sus ojos y que tristemente no lo vemos. Si ellas que son tan chiquititas vuelan tanto, nosotros tenemos que hacerlo. Esta investigación continuará. Desde Monterrey, Nuevo León, Armando Díaz. Esta fue una investigación que apenas hicimos el fin de semana pasado. No estaba contemplado en esta conferencia, la cambiamos en relación a eso. Y tiene que ver con cada uno de nosotros, junto con muchas más. Vamos hacia la 6ª extinción masiva de especies. Y va a ser la primera que va a ser provocada por la mano del hombre, por el paso del hombre en la Tierra. Las otras 5 extinciones no tuvo que ver el hombre, ni siquiera estaba. Lo más grave es que la mariposa monarca va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Apenas ayer se dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos aprobó una serie de herbicidas mucho más poderosos. ¿Qué tienen que ver los herbicidas? Lo que está ocurriendo es que en la mariposa monarca, en el trayecto viene de Canadá, luego Estados Unidos y viene a México. En todo el sector del centro de Estados Unidos, que se le conoce como la franja maicera, Estados Unidos es el granero del mundo, es donde más semillas de maíz se producen, están ocupando maíz transgénico para alimento y para etanol o para combustible. Y lo que están haciendo es que están poniendo pesticidas y herbicidas cada vez más potentes y cada vez más poderosos. El maíz transgénico no se muere, pero todo lo que está alrededor sí se muere. Entre ellas, una planta que la veíamos ahí en unas pequeñas imágenes que se llama Asclepia. Es la única planta que las mariposas monarca comen hasta este momento. ¿Por qué se la comen? Porque es una planta venenosa. Entonces, se comen esa planta y ellas se vuelven venenosas ante un depredador que se acerca. Como ve colores muy llamativos, entonces la monarca puede sobrevivir de esos depredadores, salvo algunos ratones de campo que se comen el cuerpo, que ese sí no es venenoso, pero eso no las pone en riesgo. La pone en riesgo que se está acabando su alimento principal y el lugar donde se ponen las orugas. A pesar de que hace 2 semanas, 3 semanas se reunieron el presidente mexicano, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Ron Harper, Barack Obama y Enrique Peña Nieto, para hacer un compromiso por la monarca, porque es un símbolo del Tratado de Libre Comercio que se firmó hace 20 años. Aún así viene esto y se va a acabar la mariposa monarca. Y aquí la pregunta, y es algo que a mí me motiva y me inspira al tema del periodismo, es ir tras esas historias y ir tras esos aprendizajes que nos puede dar la vida, que nos pueden dar los médicos, que nos pueden dar los ambientalistas. Y la pregunta clave es, ¿qué le podríamos aprender a la mariposa monarca? Si la mariposa monarca se extingue, pero el ser humano no es capaz de aprenderle algo a la monarca, su desaparición o su extinción habrá sido en vano. Y creo, y estoy convencido que le podemos aprender muchísimo a un pequeño insecto que pesa menos de medio gramo, pero recorre 4.000 kilómetros de distancia. Segunda cosa que le podríamos aprender dentro de su fragilidad, de su fuerza, como decía el doctor, tener un objetivo claro e ir tras ese objetivo. Lo más interesante, o entre muchas de las cosas que han encontrado con la mariposa monarca, es que la mariposa que llega por primera vez a los bosques de Oyamel en Michoacán y en el Estado de México no es la misma que llega al año siguiente. Las mariposas monarca duran solo 1 mes de vida. La de Oyamel va al norte de México, al sur de Estados Unidos, muere y otra va a Canadá y así. Pero la 5ª generación de mariposas monarca dura de 6 y se ha registrado hasta 8 meses. Le llaman la generación Matusalén y es algo extraordinario. Lo que me han explicado algunos científicos es que el aparato reproductivo de la mariposa monarca no se llega a desarrollar tanto y eso hace que tenga una mayor, o que su vida sea 5 o hasta 6 veces mayor a la de otros. Y la pregunta es este tema de la evolución. ¿Cuánto cuesta la evolución? Y sobre todo esta especie lo que es capaz de hacer para sobrevivir. Ahí se veían apenas 3 capullos que grabamos en Monterrey y poder decir, bueno, ¿a qué fuiste a Monterrey solo para grabar 3 pequeños capullos? Es histórico porque no hay capullos en el norte del país, no se habían registrado. Los capullos llegaban generalmente al sur de Estados Unidos y Canadá, ahí es donde los dejaban. Pero esa grabación se hizo en el Parque Cumbres de Monterrey. Y en ese lugar,
por un experimento, por una prueba de una de las que estaba trabajando ahí, dijo, bueno, vamos a poner asclepias a ver qué pasa. Pusieron esas asclepias y al mes llegaron monarcas y pusieron ese capullo. Una de las entrevistadas que vimos ahí también se llama Rocío Ulloa, ella es coordinadora de un programa que se llama Correo Real, y esto lo que trata es de ir registrando, cada persona puede tomar una fotografía, geolocalizar dónde están viendo el paso de la mariposa monarca y entonces mandárselo a esta maestra. Y ella va haciendo toda la ruta, porque hasta este momento no se conoce exactamente cuál es toda la ruta de la mariposa monarca. Entonces le reportaron que en un lugar, en una banqueta, todos hemos visto alguna banqueta que está fracturada por alguna cuestión y crece 2 o 3 hierbitas por ahí. Bueno, por primera vez se registró que en esa hierbita creció un capullo de monarca. Es algo histórico porque se pensaba que solo podía estar en las asclepias. No ocurrió así. ¿Y qué es lo que significa? Significa, desde mi opinión, y una invitación para que lo vean de esa manera, ese poder absoluto que tiene de sobrevivencia, no importa qué, no importan las circunstancias, no importa si nos estamos acabando su hábitat, su fe, su fuerza, su tenacidad es tan clara que así sea en un pedazo de banqueta, deja vida y la continúa. Y entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es el futuro de los médicos? ¿Hacia dónde va la medicina del futuro? ¿Y hacia dónde va el periodismo del futuro? Yo no soy experto en medicina, hace unos minutos me senté ahí y quedé sorprendido con algunas imágenes que vi. Y quisiera preguntarles, y quisiera que me compartieran y poder construir aquí un diálogo de cómo se imaginan ustedes que va a ser la medicina del futuro. Ustedes que están en esos temas, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Quién nos quiere compartir un poco? ¿Hacia dónde creen que va o hacia dónde están seguros que va la medicina en los siguientes años, a corto plazo y a largo plazo? ¿Quién quisiera compartirnos? Bueno, es un hecho que en la actualidad la medicina se está enfocando cada vez más hacia la genética. Entonces va a cambiar totalmente cierta parte de la medicina. Muy probablemente la cirugía se va a reducir y la medicina genética va a ser lo principal. ¿Quién más? Gracias, doctor. ¿Quién más nos quisiera compartir su nombre y hacia dónde va la medicina del futuro? Bueno, soy la doctora Julia Méndez y me dedico a esto de la inmunología clínica y alergia. Y yo creo que ahorita los avances son pasos agigantados. Sería una medicina, estoy de acuerdo con el doctor Loria, menos invasiva, más de genética. Ya la tenemos en la puerta, ahorita estamos en la época de los anticuerpos. Y yo creo que tenemos un gran problema también en relación a la mariposa. Los médicos cada vez estudian menos gente en medicina. Están preocupándose en los colegios porque cada vez hay menos subespecialistas. La parte económica está mermando que los hombres estudian medicina, entonces habemos más mujeres que estudian medicina por el problema, pues que no tenemos que matar a una familia. Pero bueno, sí vemos cambios en la parte de la medicina, no solo hacia dónde vamos científicamente, sino económicamente y también de quién va a estudiar medicina, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, doctora. ¿Alguien más que nos quisiera compartir hacia dónde va la medicina del futuro? A lo mejor yo voy a dar una opinión de una medicina que quisiéramos todos. Entre esa medicina sería avances genéticos, científicos, que nos ayudara más a la prevención que a lograr detener las enfermedades. Porque una vez que tengamos esa cultura en todos los aspectos, la medicina podría avanzar. Mientras aquí, allá o acullá no haya cultura contra la prevención de enfermedades, la medicina, por más avances médicos y científicos que haya, va a seguir estando como lo estamos ahora, en pañales. Difícilmente veo que se logre una realización médica donde sea solamente tratamiento médico dirigido, sea genético, sea inmunológico, lo que sea. Yo creo que las grandes especialidades que complementan una buena atención médica son quirúrgicas. Entonces, en cuanto a científicamente, podemos avanzar mucho. Nos falta mucho crecer para lograr esa meta. Mientras no haya la cultura, como lo dices en las mariposas monarca, y no sepamos por dónde van, vamos a seguir igual.
Exactamente igual, lo que todo el mundo quisiera, mejor atención a la salud, mejor educación, mejores hospitales, porque los hospitales que había hace 30 años en México siguen siendo los mismos que hoy en día, con los mismos lugares, con la misma infraestructura, y la infraestructura hoy por hoy, como lo acabas de decir, mientras no haya plantitas para que las mariposas hagan sus capullos, si en los hospitales no hay camas, seguirá siendo la misma medicina. Esto. Qué bueno que toca ese tema de la prevención. ¿Alguien más? Qué bueno que toca el tema de la prevención, qué bueno que toma el tema de la genética, el tema de la inmunología. Hay muchas investigaciones que están relacionadas hacia dónde va la medicina, qué tan específica puede ser, qué tan efectivo puede ser el tratamiento, qué tan menos invasivo puede ser una cirugía, y hacia allá va. Hay una combinación bien interesante hacia el futuro que están buscando los médicos, que es todo el tema de la genética más el tema de la información. Es decir, por ejemplo, Google, que es esta empresa enorme de información y de datos, lo que quiere hacer y lo que está buscando hacer a través de archivos que tienen y de un departamento secreto que tiene de investigaciones, no es tan secreto, pero no dan a conocer su investigación a fondo, pero lo que están haciendo es cómo tener la información de la mayor cantidad de personas posibles para que sea una computadora la que en un futuro muy cercano nos diagnostique y nos trate. Porque dicen muchas personas que están enfocadas en la física, en el tema de futuro, que el ser humano tiende a cometer errores, pero la computadora no. Y entonces dicen, serán las computadoras en un futuro las que van a tratar, van a diagnosticar a los seres humanos. Esa es una parte de quien lo dice. Hay otro grupo de científicos, de futurólogos, que están preguntándose lo siguiente: si algún día hay un accidente y en ese accidente hay que salvar a 2 personas, el ser humano lo hace o toma la decisión más hacia la parte racional o más hacia la parte emotiva. Y lo que dicen es, si vas a salvar a alguien y racionalmente tiene mayor posibilidades de salvarse el adulto que el niño, por cuestión emotiva salvas al niño, aunque probablemente tenga menos posibilidades de vivir. Estos científicos dicen, el robot no va a tener esa emoción o ese sentimiento, y entonces va a ir y va a salvar al adulto y no al niño, porque sus números le van a decir que las mayores probabilidades eran por ese. Entonces están haciendo investigaciones, hay un robot, métanse en internet, se llama Kismet, es un robot al que le están enseñando, dicen los científicos, a sentir, a aprender emociones y hacerlas, porque entonces es cómo van entonces en un futuro tomar decisiones diferentes los robots o la inteligencia artificial. Hay científicos que hablan de un tema que se llama singularidad, y lo que significa es cuando un robot o una inteligencia artificial sea mucho más avanzada, desarrollada, con sentimientos, con comunicación, con información, más que el del ser humano. Y les voy a hacer una pregunta bien provocadora y me la voy a hacer a mí al mismo tiempo. ¿Dejarán de existir los médicos en el futuro? ¿Por qué no? Porque las máquinas están programadas por los hombres. Exactamente. Y estas máquinas están preparándose por médicos, por mucha computadora que haya, por mucha tecnología, el que los programa, el que les mete los números que tú dices, el que les guía para hacer una cirugía con un diagnóstico es un médico. ¿Quién más dice que en el futuro van a dejar de existir los médicos? ¿O quién dice que no? ¿Y por qué? Es una... Porque la medicina es un arte, es una ciencia. Claro, la pregunta es provocadora, y lo digo así porque yo llevo 13 años en el periodismo, doy cátedra de periodismo en la Carlos Septién García, la primera escuela de periodismo, y lo que han advertido muchos es que el periodismo o el periodista va a desaparecer en el futuro. ¿Por qué? Porque yo ahora con un celular, o cualquier persona con un celular, va por la calle, toma una fotografía, la sube a Facebook, la sube a Twitter y dice, soy reportero, soy periodista. Le quitó una exclusividad al reportero, que era estar en el lugar de los hechos. Ya alguien lo puede estar, lo sube y se va generando información. Entonces muchos dicen, no los vamos a necesitar a ustedes periodistas, dedíquense a otra cosa. Y entonces un día yo, que empecé a dar una clase, dije, ¿cómo les voy a decir a los alumnos que estudien periodismo, que lean, que investiguen, si no tengo claro si en el futuro van a existir o no van a existir los periodistas? Y entonces, la conclusión, coincido con la doctora en relación a los médicos, los periodistas van a seguir existiendo, porque como también el periodismo tiene mucho que ver con arte,
Y no es lo mismo la formación que puede tener alguien que estudió y se formó como periodista que alguien que no tiene esa formación, que no tiene ciertas habilidades o ciertas destrezas para elaborar un contenido audiovisual, realizar una entrevista, poder pararse con un doctor y, sin conocer ese tema, poder generar un contenido que sea entendible para la mayoría de la población. Entonces yo creo que el periodista va a seguir existiendo. Y aquí es donde yo quisiera invitarlos a un tema trascendental que dijo la doctora, que es el tema de la prevención. A mí lo que me inspira hacia adelante es el futuro, diseñarlo y construir el futuro. No les puedo decir exactamente qué va a venir con la medicina, porque no lo tengo claro, lo tienen más claro ustedes, pero sí les puedo decir qué viene en el futuro hacia la parte digital, hacia el futuro digital, hacia las plataformas digitales, y ahí les quiero hacer una invitación para que trabajemos juntos. Y quiero pedirles de la manera más atenta su vulnerabilidad, también su apertura para ver cosas distintas. ¿Qué viene hacia el futuro en el tema de la comunicación o de las plataformas digitales? Vienen 3 cosas fundamentales. Primero, algo que va a haber una licitación pública para 2 cadenas de televisión. ¿Qué significa? Televisión abierta. ¿Qué significa eso? Competidores directos de de Salinas Pliego, de Azcárraga, y son los 2 principales que tenemos en cadenas públicas. Se va a licitar. Y viene otra cosa que se llama el apagón analógico. ¿Alguien ha escuchado algo del apagón analógico o lo que significa esto? ¿Sí? ¿Qué nos podría decir del apagón analógico? Pues las señales ya son digitales. Y ya las televisiones que estaban bajo otro tipo de ondas de radio van a desaparecer. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado del apagón analógico? ¿Qué significa hacia el periodismo, hacia la medicina, un apagón analógico? ¿Cómo nos podría beneficiar o cómo podríamos ir hacia la parte preventiva? Lo que significa es que actualmente existe canal 2, 4, 5, 7, 9, 11, en fin. Con el apagón analógico va a existir el canal 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2. Es decir, se van a abrir muchas frecuencias de televisión. Eso significa que se van a pelear muchos empresarios para tener esa concesión. La gran mayoría, el gran debate está en quién se queda esa concesión. Desde mi opinión y mi invitación es, no pensemos quién se quede la concesión. Pensemos que va a haber una gran posibilidad de contenidos diferentes, que va a haber un empresario que dice, ya tengo una concesión, ¿y ahora cómo lleno esta programación? ¿Cómo lleno 16 horas o 18 horas de contenidos? No voy a contratar o no voy a comprar la película o la serie de películas de Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O no le voy a comprar todo a Discovery Channel o a History Channel. Y aquí es una preocupación y parte de la inspiración. Yo estoy muy preocupado por algo que tiene que ver con los jóvenes. Decía usted, estamos preocupados porque pocos quieren estudiar medicina. Yo estoy preocupado porque aproximadamente en la UNAM entran o intentan ingresar a la UNAM más de 1,200 jóvenes, pero el 90% se queda fuera. Tenemos ahí una creatividad de jóvenes que se va a desperdiciar. De ese 90% que se queda fuera, no pueden muchos o una gran mayoría pagar una universidad privada. O no la puede pagar porque no tiene el dinero, no tiene el recurso, o no lo puede pagar porque no puede acceder a una beca, porque no tiene una cultura de la educación. Entonces va a quedar fuera del mercado laboral. 2, supongamos que este alumno queda entre el 5% que tiene acceso a la universidad, o ese 5% que tiene acceso a la universidad pública, a la carrera de comunicación. O supongamos que puede conseguir una beca, o que puede conseguir un recurso para pagar una escuela privada. Del 60 al 80%, al menos en el área de comunicación, cuando van a pedir su primer trabajo, queda fuera del mercado laboral porque no tiene las habilidades ni las destrezas que los empresarios piden. Nos vamos a enfrentar a un gran problema. O estamos ante una gran oportunidad, una oportunidad histórica. Allá atrás hay 3 jóvenes, hay 4 jóvenes, que hay 5 jóvenes, ya se paró ahí el quinto, que les agradezco mucho, son parte de la empresa que estamos creando, y son jóvenes que tienen menos de 22 años y están haciendo
habilidades y contenidos digitales, desde salir a grabar, desde salir a editar, desde armar un guión y desde presentar algo como acabamos de ver. Yo me tardé 10, 12 años en hacer este tipo de contenidos, ellos lo están haciendo en 3 meses. Es decir, y aquí es donde está la propuesta, va a venir una gran cantidad de oportunidad de realizar contenidos audiovisuales. Yo me paré hoy en la mañana, todavía preguntándome muchas cosas de por qué el doctor Manuel me había invitado a esta conferencia, que era exactamente lo que buscaba. Dije, ¿cómo yo les voy a hablar a los médicos? Realmente los héroes no son los periodistas, son los médicos. Un periodista puede dar una información que puede generar un cambio, pero un médico salva una vida. Dije, ¿cómo les voy a llegar yo a hablarles de 10 años de periodismo, que es muy poquito comparado con la experiencia que ya tienen ustedes? Y entonces empecé a ver la información que había hoy en la mañana, cambiarle a la televisión, escuchar el radio, ver un poco los periódicos, y 80% de los periódicos, 8 de cada 10 noticiarios que rápidamente vi, traían 2 o 3 temas. Caso Ayotzinapa, 43 jóvenes desaparecidos, el padre Solalinde que llegó a la PGR y no le hicieron caso, y todos los medios de comunicación diciendo exactamente lo mismo, ocupando las mismas declaraciones, repitiendo la misma información. Y entonces me puse a ver el programa de ustedes y puse a ver toda la información, bioética, farmacología, conciencia, ciencia, y dije, esos temas son los que deben de estar en los medios de comunicación. Los necesitamos a ustedes en los medios de comunicación. Necesitamos construir un futuro distinto. Y ustedes ya lo están haciendo. Mi invitación es que nos acerquemos más, que se acerquen ustedes más hacia lo que va a ocurrir con las plataformas digitales. ¿Cómo pueden ustedes adquirir ciertas habilidades, ciertas destrezas para poder hacer un contenido, para poder hacer más asequible la información, para que nos puedan escuchar, para que no podamos estar un día en una conferencia, en la número 35 de Star Médica, viendo que todavía tenemos jóvenes que no están inspiradas, que no están motivadas, que no encuentran un rumbo en su vida y se están metiendo cepillos de dientes para vomitar y entonces tener o cumplir una expectativa de sus compañeros, de sus familiares, de la sociedad, de un cuerpo, de lo que sea. ¿Y por qué no estar aquí hablando también de eso? Porque va a seguir, pero de cómo estamos haciendo alianzas con los medios de comunicación para que lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están investigando, se dé a conocer afuera y sea un cepillo menos, una vida menos en peligro, una vida en inspiración y una vida en motivación. Esa es la invitación y eso fue lo que le quise compartir al doctor Manuel Loria. No es tiempo de las grandes empresas, es tiempo de las pequeñas empresas haciendo grandes alianzas. Es tiempo de que, desde mi opinión y en mi invitación, salgan, se den a conocer, veamos sus caras, dejen de ser héroes anónimos y se conviertan en héroes de carne y hueso. Que haya alumnos que los vean y digan, yo quiero ser como esa doctora, yo quiero ser como esa doctora, yo quiero ser como ese doctor, yo quiero ser como ese doctor, yo quiero salvar una vida, yo me quiero acercar con ese doctor para que me enseñe porque yo no quiero que vuelva a ocurrir eso o que no vuelva a pasar esto o este tema no lo quiero más. Es momento de que curioso, acabamos de estar en una rueda de prensa y hablando con de los locutores nos decía, uno de los problemas que tiene el médico es que no es sensacionalista y entonces no vende por eso la información. No sé cuál será su experiencia en eso. Los medios de comunicación, es cierto, buscan la parte más sensacional. ¿Para qué? Para hacer nota. Cuando hablamos de periodismo, generalmente se habla de factores de interés. Y factores de interés tienen que ver cómo, qué tanto me impacta a mí esa noticia o qué tanto me impacta a mí esa información, qué tanto puede afectar mi vida o alterar mi vida en un presente y en un futuro. Y generalmente los medios de comunicación, o puede decirse los que más venden, tienen que ver los que son con o generan un mayor impacto en el encabezado. Se suicida, en fin, ¿no? Y aquí es donde yo les hago la siguiente invitación. Los periódicos, los noticiarios ya traen tantos números de ejecutados, tantos números de muertos, tantos números de fraude, tantos números de extorsión, tanto número de trata. Ocurre. No quiere decir que lo neguemos, pero sí quiero decir que hay historias diferentes. Y
Yo sí he palpado, mucho más cuando me acerco a personas que no están en los medios de comunicación, que también ya hay un cansancio hacia lo que ven en los medios. Ya no te quieres parar en la mañana, prender la televisión y hoy ejecutaron a 35, y pararte en el kiosco y ver hoy 3 ejecutados menos. Y eso, ¿sabes quién lo puede cambiar? Perdón que te hable tú. ¿Sabe quién lo puede cambiar? La audiencia. Y lo más interesante que va a ocurrir a futuro es que al haber esta apertura de Internet, porque el Internet cada vez más vamos a ver contenidos no en la televisión abierta, no en la televisión satelital, sino en Internet, sino en el celular, sino en el iPad. Y a medida que creemos en conjunto contenidos que puedan ser de interés para esas personas, se van a meter no a buscar la información general, sino información específica. Y si nosotros logramos generarle contenidos específicos a esa persona para que se acerque, se informe, prevenga, podemos cambiar mucho más las cosas. Lo digo un poco, yo no me he metido mucho en temas médicos, me he metido más en temas ambientales. Y por ejemplo, les voy a poner solo 2, porque hay muchas entrevistas, pero les quiero poner brevemente 2, de a qué tipo de periodismo creo que podemos hacer, y sobre todo que podemos hacer en conjunto. No sé si ustedes han escuchado a una doctora que se llama Valeria Sousa. ¿Alguien ha escuchado a alguien de ella? ¿Sí? ¿Alguien dijo que sí? ¿No? Valeria Sousa es una investigadora de la UNAM y la mandó a llamar la NASA para que investigara Cuatro Ciénegas, Coahuila. ¿Por qué Cuatro Ciénegas, Coahuila? En 4.500 millones de años que tiene la Tierra, solo una vez en la historia la Tierra pasó a ser roja a ser azul. Pasó a ser habitable gracias a una serie de condiciones meteorológicas, físicas, en fin. Y ese hecho ocurrió gracias a unas cosas que se llaman estomatolitos que están en Cuatro Ciénegas y solo están ahí. Cuatro Ciénegas es un oasis en medio del desierto. Y lo que dice Valeria Sousa es: si nosotros aprendemos a vivir con pocos recursos naturales como lo hacen los estomatolitos, podremos entonces adaptarnos al cambio climático, porque es algo que ya es irreversible. No sé si sea de aquí o de allá arriba, para poder ver aquí. ¿Es de aquí? Ah, ya, ok. Si podemos poner aquí, solo son unos segundos. En fin, esa es Valeria Sousa y está haciendo algo a favor del medio ambiente, algo que puede cambiar la historia del paso del hombre en el tema del medio ambiente, uno de los grandes retos ambientales. Hay otro investigador, se llama Rodrigo Medellín, y ¿cómo son las cosas? Nadie es profeta en su tierra. Rodrigo Medellín es un mexicano, tuvo que venir la BBC de los Estados Unidos a hacerle un documental, le llamaron el Batman mexicano, y es reconocido en todo el mundo, le dan conferencias, y aquí en México nadie le hace caso. Nadie lo entrevista, nadie lo pela, nadie le da espacio en los medios de comunicación. Y es un mexicano que está comprometido con la conservación de muchas especies, entre ellas, por ejemplo, el jaguar y, por supuesto, los murciélagos. Sobre el jaguar, Rodrigo Medellín dice: qué ingratos somos con el jaguar. Primero le quitamos su hábitat, le desmontamos los cerros, luego le ponemos animales muy domésticos, animales que son como el ganado, y si el jaguar se lo come, cuando ya le quitamos todo, lo matamos. Con los murciélagos tenemos una imagen negativa de los murciélagos, pero nos explica Rodrigo Medellín, si de la noche a la mañana desaparecieran los murciélagos, en 3 meses no habría cosechas, por la labor que tienen de polinización. Y yo estoy convencido, doctora, que allá afuera sí hay personas que quieren escuchar esas historias, que se quieren inspirar en esas historias. Necesitamos más Valeria Sousas, necesitamos más Rodrigo Navarro, necesitamos más de ustedes. Vamos a escuchar solo un pequeño fragmento de esta entrevista con Valeria Sousa. Y no puedo ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Ella dice: está complicado el tema ambiental, sí, pero yo veo hacia adelante. Pero si le enseñamos a Cuatro Ciénegas a vivir con menos agua en el desierto, le enseñamos a México a vivir en cambio climático global. Le enseñamos a nuestros hijos que hay un futuro que se le trabaja y que hay esperanza si usamos los recursos de manera sustentable. Es decir, es un fragmento de la entrevista, es un fragmento del reportaje, pero lo que quiero decirles con esto es que yo creo que sí hay estas historias que podemos ir con los medios de comunicación y que la audiencia y el auditorio sí quiere escuchar estas historias.
sí quiere creer que es posible que en México podemos construir algo distinto. Sí es posible, yo estoy convencido de que sí es posible. Y hay muchos casos más. Hay, por ejemplo, Enrique Lomitz, es un mexicano que ganó un premio en el MIT de los Estados Unidos y es considerado uno de los 35 jóvenes menores de 35 años que van a cambiar el mundo. ¿Por qué? Enrique Lomitz lo que está haciendo es captar agua de lluvia. Él patentó algo muy sencillo que se llama tlaloque y lo que hace es captar el agua de lluvia. Lo fuimos a entrevistar a la sierra de Hidalgo, a Naxtel, y nos decía, captar agua de lluvia ya es real, ya existe, ya está probado, se puede hacer de manera tan sencilla como agarrar un bote de basura grande de más de 20 litros, poner una malla ciclónica y unas piedras para prefiltrar el agua, y con otros botes y unos implementos muy sencillos se puede ocupar esa agua para regar plantas, para el baño, en fin, o se pueden ponerle filtros más específicos para poder ocupar incluso esa agua para otras cuestiones. Lo que dice Enrique Lomitz es, lo que no se ha logrado hacer con la captación de agua de lluvia es sistematizarlo. ¿Cómo generamos un sistema para que la gran mayoría pueda captar agua de lluvia sin que le cueste trabajo? Eso está haciendo Enrique Lomitz, creó una empresa que se llama Isla Urbana y está captando agua de lluvia en México, en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Volvemos a lo mismo, no le hemos hecho mucho caso a los medios, casi nadie lo entrevista, y en Estados Unidos y en Europa es un héroe por lo que está haciendo. Hay otra señora que tiene un proyecto que se llama Proyecto Concentrarte, se llama Liliana Rivapalacio. Liliana Rivapalacio es una mexicana que dice, no puedes, o las personas o las comunidades no pueden adoptar el cambio climático si no tocan el corazón. Y entonces lo que ella hace es compraron junto con Enrique Lomitz, otro mexicano que se llama Camilo Pajés y Liliana Rivapalacio, compraron un camión de los 70, un chimeco abandonado, lo pintaron y le pusieron el Paspasbús. Lo pintaron, lo pusieron de colores, se unieron varios y van a comunidades, llega Enrique Lomitz con captación de agua de lluvia, llega otro mexicano que se llama Camilo Pajés, que Camilo Pajés lo que convierte excretas de animales en biol, que es un combustible, y entonces llegan, les enseñan a esas comunidades cómo captar agua de lluvia, les enseñan cómo convertir las excretas en combustible, y después llega esta señora Liliana Rivapalacio y les hace una obra de teatro donde a los niños les explica cómo un dragón se come las excretas, cómo escupe fuego y tienen combustible y cómo el agua es soleada, y les hace ahí obras de teatro y entonces pintan los rotoplas con sus manos y se vuelve algo de apropiación para la comunidad y está teniendo mucho éxito el Paspasbús. En México no le hacemos caso, en el exterior sí le hacen caso, pero ¿mande? Adelante. Entonces, a lo que voy es lo mismo. Yo estoy totalmente convencido que dentro de cada uno de ustedes hay este tipo de historias. Hay que contarlas, hay que salir. Hay una frase que dice, muy trillada, pero muy cierta, dice, si Mahoma no va a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. Y de verdad, ¿mande? ¿Es al revés? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces, es ahí donde tienen que estar, es ahí donde tenemos, y es la invitación que yo les quiero hacer en el tema de lo que viene hacia futuro. Tenemos dos opciones, o criticamos lo que pasa, o hacemos algo distinto. Apenas hoy se dio a conocer el caso de Oscar Pistorius, ¿sí lo conocen? No, yo le amputaron las piernas a los 11 meses por una cuestión genética, si no me equivoco, y tenía dos opciones Oscar Pistorius. La opción de que esa historia o esa circunstancia le ganara de tal que no hiciera nada de su vida y se convirtiera quizá en una persona que pidiera limosna, que viviera del gobierno de Sudáfrica, pero no, se convirtió en un atleta de alto rendimiento, de tal grado que es el primer atleta en toda la historia de paralímpicos que jugó o que participó en una semifinal en un olímpico en Londres 2012. Pero al mismo tiempo, también Oscar Pistorius nos demuestra el otro lado del ser humano, que le quitó la vida a otro ser humano, a su pareja.
le dio unos balazos en la puerta del baño. Él dice que pensó que era un ladrón, las autoridades dicen que fue un homicidio, lo han condenado hoy a 5 años. Lo que quiero decir es que cuando hay una circunstancia, lo platicábamos mucho con el doctor Manuel Oria, hay dos opciones, o nos quita o nos da. La circunstancia ya existe. ¿Qué hacemos con esa circunstancia? ¿Qué hacemos con la falta de prevención que ocurre ahora? ¿Qué hacemos con la falta de estudiantes que no ven la medicina con un futuro? ¿Qué hacemos con aquellos que dicen que no se va a necesitar en un futuro a los médicos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer como periodistas para decirle a esos jóvenes, no tienes oportunidad, estás fuera del mercado universitario porque no hay universidades, porque no hay espacio, porque no hay esto, y tampoco tienes lugar en el trabajo, porque no lo sabes hacer? Nos quejamos, salimos a manifestarnos con los 5 que estamos aquí de Proyecto Sueña a ponernos un paliacate y aventar piedras a un Oxxo, o nos paramos en una posibilidad de que es posible hacer algo distinto, y lo hacemos. Dicen que hay 5 tipos de soñadores. El primer soñador es el que sueña chiquito y nunca lo cumple. Es aquel que dice, voy a ir de vacaciones este año, voy a ir a ver a mi familiar el próximo mes, voy a hacer esto, y nunca lo hace. Y entonces deja de declarar y deja de soñar, porque dice, ¿para qué declaro? ¿Para qué sueño si ni siquiera lo cumplo? El segundo tipo de soñador es el que dice, tengo un sueño, lo conseguí, y una vez que lo conseguí perdí el sentido, ya no sé qué sigue, ya no sé qué hay más. Yo soñé que quería ser médico cuando era niño, llegué a ser médico, ejerzo como médico, tengo 15 años siendo médico y ya no sé qué sigue, ya no sé qué pasa, ya perdí la inspiración. El tercer tipo de soñador es aquel que cumplió algo, hizo algo extraordinario y pasan los años y vive solo de eso. Es el clásico tío que en todas las fiestas recuerda que fue el que ganó el campeonato de básquetbol en la secundaria y que él fue el que tiró la canasta del campeonato. Y lo cuenta en todas las reuniones familiares, lo cuenta en todos los eventos, lo cuenta en todas las pláticas. Se quedó en esa parte del pasado. El cuarto tipo de soñador, dicen, es aquel que tiene un sueño, pero no tiene un plan. Y aquí es donde yo les invito a que creemos juntos un plan. El quinto tipo de soñador, dicen, es aquel que sueña grande, lo cumple, vuelve a soñar y lo cumple, y vuelve a soñar y lo cumple, y es como una bicicleta que nunca deja de pedalear. Siempre hay que estar pedaleando esa bicicleta. Y es la invitación que también yo les hago. No dejemos de soñar, porque además, el 5 de octubre de hace un par de años, murió Steve Jobs, y se hicieron un montón de homenajes. Y sobre todo, destacaron un fragmento de Steve Jobs, donde decía que la muerte era uno de los regalos más grandes de la vida, porque nos recuerda que somos finitos, nos recuerda que hay un fin, y nos recuerda que solo hay un pequeño espacio para poder hacer algo distinto, para dejar una huella positiva. Y cuando venía para acá, y cuando estaba haciendo la presentación, que no se las hice porque la cambié toda de última hora, yo decía, ¿qué auditorio y qué persona está mucho más cerca de la vida y de la muerte que ustedes? El periodista no tanto. El periodista puede cubrir un día una guerra y puede estar cerca, pero solo es un evento, solo es un momento. El periodista puede cubrir una historia, pero solo es un momento. Pero quien está directamente relacionado con esos temas son ustedes. Y la invitación también ahí es cómo logramos inspirar a aquella persona que le han salvado la vida o están a punto de salvarle la vida, para que también esa persona se convierta en un agente de inspiración y en un agente de cambio y un agente de transformación, porque se está acabando el tiempo. Vamos contrarreloj. Y por último, les quiero poner un pequeño video que realizamos, sobre todo para preguntarnos dos cosas. ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es el papel que jugamos aquí? Entonces vamos a pedir para que nos pongan el video. Ahí está. No, ¿nos pueden poner el video, por favor, ahí atrás? Listo, muchas gracias. Una imagen nos dio una perspectiva distinta.
Una fotografía desnudó nuestro tamaño ante la vida misma. Nos demostró la pequeñez ante el infinito. Un cuadro nos obligó a la humildad frente a la inmensidad del cosmos. Un pálido punto azul desde el espacio. Esta es la historia. La última fotografía de nuestro planeta, vista desde el espacio, es esta, enviada por la sonda espacial Juno el 16 de agosto de este año. La misión inició su viaje a Júpiter para conocer su interior el 5 de agosto del 2011. A los 10 millones de kilómetros recorridos, envió esta imagen de la Tierra acompañada de la Luna, apenas 2 puntos en medio de la negrura del espacio. Apenas 2 manchas casi imperceptibles. Apenas imaginable que viajar de la Tierra a la Luna fue uno de los mayores logros y alunizar una conquista extraordinaria para el ser humano, pero solo una diminuta distancia vista desde el espacio. Impensable entonces que en este pálido punto azul, como lo describió Carl Sagan, vivamos hoy 7.000 millones, entre risas y saludos, entre tecnología y guerra, entre idealismo y pragmatismo, entre ganancias y pérdidas, entre líderes y radicales, entre ambiciones e intentos, entre vida y muerte. 7.000 millones de almas, 7.000 millones de mundos en un planeta que es solo uno entre millones, en una galaxia entre cientos de ellas, un descolorido punto llamado Tierra entre millones de puntos. Una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol, dijo Carl Sagan al ver esta imagen de la Tierra a más de 6.000 millones de kilómetros, tomada en febrero de 1990. Un suspiro en la galaxia que demuestra nuestro lugar en la envolvente obscuridad cósmica. Quizá un ser viviente, un planeta vivo según la teoría de Gaia, inspirada en estas imágenes, una hipótesis del químico James Lovelock y de la bióloga Lynn Margulis, donde cada ser vivo que lo habita está en su independencia relacionado como cada célula de nuestro cuerpo, y la Tierra entonces es como un ser viviente. Un planeta vivo apenas visible, un punto nada más, tan diminuto como distante en medio de los anillos de Saturno. Nuestro único hogar, sí, una mota pálida entre millones de motas pálidas, un solo punto de luz entre millones de kilómetros del espacio que parece infinito. Fotografías que, desde la enviada por el Apolo 8, se multiplican y de una manera hermosa pero humillante nos demuestran nuestro lugar en el espacio. Un diminuto mundo perdido entre millones de mundos y entre cientos de galaxias. Un planeta que es nuestro único hogar. Para cuidarlo o para desperdiciar una vida convertida en un suspiro en la galaxia apenas perceptible en su eterna inmensidad. Solo es un pequeño video para dimensionar dónde estamos. Hay 3 preguntas que alguna vez me dijo un amigo. Me dice, ¿qué horas son? ¿Dónde estás? ¿Y quién eres? Y cuando me preguntó esas 3, le dije, ¿qué horas son? Pues son las 1:53. ¿Dónde estás? En un evento de Star Media. ¿Quién eres? El conferencista en este momento. Y me dijo, no. ¿Qué horas son? Ahorita. ¿Dónde estás aquí? ¿Quién eres? Este momento. Este momento requiere algo muy distinto de lo que requerirá después estar en un salón de clases o estar entrevistando a alguien. Como un momento va a definir cuando le tienen que decir a un paciente una noticia u otra noticia, o en fin. Cada momento es lo que vale y solo tenemos una oportunidad de hacer el día 10.
Y ahorita les voy a explicar cuál es el día 10. Solo tenemos una. Vimos el tamaño que tenemos ante una inmensidad. Ni siquiera nos han explicado de hasta dónde llega el universo. Y el día 10 tiene que ver con una historia en Chile, que estoy seguro que la conocen y la saben muy bien, que es la historia de los sobrevivientes de los Andes. Este caso de un grupo de rugby, de jóvenes de rugby, que tuvo un accidente en los Andes, chocaron y tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Y la historia del día 10 me la contó Carlos Páez un día que platiqué con él, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, y me decía Carlitos Páez, que además en ese momento era uno de los más chicos, era el más joven de todos ellos, apenas estaba por cumplir 18 años. Y dice, vino el choque, después vino ese segundo, esa luz que los mueve todavía más despacio, pasan unos aviones cerca, dicen ellos, al día 9, al día 8, se ponen muy felices, se acaban la poca comida que quedaba y 2 botellas que había, una de whisky y otra botella de licor, se la acaban festejando, que pensaban que al día siguiente ya iban a ir por ellos. Entonces Canessa, que era uno de los más grandes y que fue uno de los más reconocidos públicamente por su manera de ser, logra, junto con otro de ellos, que el radio volviera a ser útil. Y entonces en el radio, en el día 10, les dicen, o dan la noticia a los periodistas, y dicen, se ha cancelado la búsqueda de los sobrevivientes de los Andes. Por el frío, por las condiciones climáticas, no podemos poner en riesgo. Se acaba la búsqueda. Carlitos Páez era el más joven de ellos. Entonces Canessa se acerca con Carlitos Páez antes de dar la noticia a todos y le dice, ven, te quiero dar la mejor noticia de todas. Carlitos Páez se emocionó pensando que le iban a decir que ya iban a ir por ellos o que ya los habían encontrado. Y Canessa le dice a Carlitos Páez, la mejor noticia es que han suspendido la búsqueda. Y entonces Carlitos Páez dice, ¿cómo te atreves a decirme que la mejor noticia es que han suspendido la búsqueda? ¿Esa es tu mejor noticia? Y entonces Canessa le contesta, sí, porque a partir de este momento solo dependemos de nosotros. En este momento solo dependemos de nosotros. En nuestro compromiso con eso que nos inspira, en nuestro compromiso por eso que no nos gusta del país, pero que tenemos la capacidad de modificarlo, si jugamos juntos, si jugamos en equipo, si logramos esa parte de decir, a ver, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Esa necesidad de los medios de querer ser amarillistas o querer ser sensacionalistas, pero esta información o esta investigación que yo tengo, o esta necesidad de la prevención, porque o una de dos, o nos volvemos unos seres humanos irresponsables, que gracias a pastillas y tratamientos y todo nos van a curar de todas las tonterías que hagamos, o nos volvemos personas mucho más precavidas, preventivas, con información, cuidamos nuestra salud, nuestro descanso, nuestro alimento. ¿Y eso de quién depende? Depende de nosotros, depende de que ustedes transmitan y que hagamos alianza y transmitamos juntos contenidos distintos. Mi invitación es, llevemos esa inspiración que tienen ustedes en sus vidas al siguiente nivel. No solo paso a paso, no solo persona a persona cuando le salvan una vida, sino a miles de personas o a millones de personas. Hoy, gracias a la digitalización, hoy gracias al Internet, un contenido valioso puede llegar a no solo una comunidad, no solo a un país, no solo a un continente, sino a todo el mundo. Ahí está el espacio y ahí están esperándolos a ustedes con sus contenidos. Están esperando a que se arriesguen a dar ese paso más. Ustedes ya son exitosos, ustedes ya inspiran. Yo no podré decirles algo relacionado a eso. Ustedes son ejemplo y son líderes. Y para mí son héroes anónimos. Mi invitación es que se conviertan en héroes públicos. Que den la cara, que demos la cara juntos. Porque el tiempo se acaba. Y el día 10 empezó a correr. Hoy solo depende de nosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues agradecemos mucho al licenciado Armando Díaz por la excelente plática y todo lo que muchas veces no podemos ver fácilmente por enfrascarnos en la medicina, y que afuera existe un mundo con características bien diferentes en donde podemos crecer y desarrollarnos, ¿no? Le damos este presente como reconocimiento de su plática y pues felicidades.